Hola amigos, hoy quisiera terminar los 6 videos de hoy mostrándoles mi casa. Hay muchas cosas en mi casa. Esa es una olla que jamás usamos, eso no sé lo que es. Esa es una mesa, ese es donde hacemos cosas mágicas. Y ese es un fantasma, ok. Eso es un coso redondo, ahí es donde tiramos la basura. Eso son piedras que juntaron, no sé por qué. Esta es una parte de mi casa. Sigamos recorriéndola. Ese es el auto de mi papá. Esa es una escoba. Esa es una perra. ¡Tu mamá es una perra! Literal. Esa es una ventana. Esa es una silla inclinada que está así todo el tiempo. Esa es una escalera. Este es un arbusto hermoso. Ese es un enchufe que jamás arreglamos. Esas son unas botellas. Esa es un calzoncillo horrible. Esa es una garrafa que a veces explota. Que un día explotó, pero después la tiramos ahí nomás. Ese es una olla. Ahí mi papá está construyendo otra parte de la casa. Porque les diré algo, mi padre construyó toda esta casa. Él solo la construyó y aún no la termina de construir. Esa es una silla. Y estos son un montón de cables para que la gente se electrocute. Y aquí llegamos al lavadero. Ese es un ramo de... Este es un ramo, una planta falsa de plástico. Esa es una escoba. Ese es un coso y ahí donde lavamos la ropa. Pepe. Pasemos por debajo de todos los cables y llegaremos aquí. Aquí es en donde están las plantas de mi madre, que fueron destruidos por la Lola en una fecha que no puedo decirles. La Lola es una perra que contrató mi padre para que... No es que contrató, sino que confusión. Que adoptó mi padre. Ese es un foco. Esa es una bicicleta que nunca anda. Ese es el sol. Ese es no sé qué es eso. Esto arena. Eso un coso tirado. Mi casa es bastante rara, como verán. Luego la veremos desde afuera. Esas son plantas y una cosa. Muy bien, este es un coso que está clavado en la tierra alrededor de un montón de plantas que no sé por qué pasa eso. Y ahí está el cielo y ese es un termitero. Esperen. Ese es un termitero el que está ahí. Ah, sí, miren acá. Esa es una cara de un muro. Esto es un montón de alambres. Un montón de alambres con oxidados que te pueden que te pueden hacer enfermar. Esa es una escoba. Esa es una pelota y es un coso para cosas. Y ahora verán mi hermosa casa desde afuera. ¿Qué? Ajá. Ok. Mi padre dijo de que le traiga una pala. Aquí está la pala. Pala. Acá tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Acá está la pala. Y así concluimos nuestro video. Recuerden suscribirse, pónganle me gusta y si tienen alguna duda pónganla en la caja de comentarios. Y allá es humo y esas cosas. Chao.